quisiera retomar la clase. Bueno, entonces les decía que la estructura de sujeto, verbo y complemento es la más adecuada cuando nosotros escribimos. En el habla cotidiana podemos alterar este orden y se entiende. Y es común que lo hagamos. Por ejemplo, estas oraciones que tenemos aquí en su libro, estamos en la página 73. Estas oraciones que están aquí en la página 73 se apegan a esta estructura. Dice, la ironía, sujeto, exige, verbo, una alta dosis de atención. Aquí está el predicado. El sujeto, aquí está tácito, por eso nos lo ponen entre paréntesis, porque podemos o no podemos ponerlo, incluso no lo usamos comúnmente, ¿verdad? Cuando decimos, quiero convocar un brindis, no decimos, lo podemos decir y no es incorrecto, hace mayor énfasis, pero lo más común es que digamos simplemente, quiero convocar un brindis. ¿Quién? Pues yo. El sujeto, como ya habíamos visto anteriormente cuando analizábamos el verbo, ¿se acuerdan que veíamos que el verbo nos va a indicar la persona en la que está conjugada? A eso se le llama un sujeto tácito o implícito, porque lo vamos a inferir por la forma del verbo. Y luego dice, los mejores críticos de este pintor son sus contemporáneos. Aquí tenemos el sujeto, los mejores críticos de este pintor, sería el sujeto, el verbo son, complemento, sus contemporáneos. Aquí tenemos ya la estructura canónica que es la más apropiada, decíamos, cuando nosotros estamos escribiendo y pues si lo podemos hacer también en el habla cotidiana, ayuda mucho mejor a la comprensión. Tenemos aquí, dice, observa el ejemplo B. Se había omitido el sujeto yo, pero se agrega entre corchetes para indicar que se puede sobreentender. En el ejemplo C, el sujeto tiene atributos, las características de los críticos, por eso resulta largo en comparación con los demás. Tiene sus atributos o modificadores. Luego dice que el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado. Esto es bien importante. Fíjense bien, nosotros en el CONALEP, en la preparatoria del CONALEP, no tenemos como intención hacer los expertos en gramática, pero sí hay cuestiones gramaticales muy importantes que ustedes deben entender porque esto nos ayuda a comprender mejor lo que leemos. Cuando nosotros estamos buscando las ideas principales de un texto, porque vamos a hacer un resumen o porque tenemos que investigar en un texto, siempre nos dicen que busquemos las palabras clave. Las claves normalmente van a ser el núcleo del sujeto o el núcleo del predicado, es decir, sustantivos o verbos que tienen un significado de mayor peso dentro del texto. Entonces, aquí vamos a ver que tanto el sujeto como el predicado poseen un núcleo. El núcleo del sujeto es el pronombre o sustantivo y el núcleo del predicado es el verbo. Esto es bastante sencillo de entender, aparentemente, pero vamos a ver. Dice, para localizar el núcleo del sujeto, primero debe encontrarse el verbo. ¿Se fijan? El verbo conjugado de la oración. Este puede localizarse fácilmente si se encuentra una palabra que tenga tiempo o persona. ¿Por qué? ¿Por qué el verbo? Porque el verbo nos va a decir qué es lo que está haciendo el sujeto y la forma en que esté conjugado este sujeto nos va a indicar, este verbo, perdón, nos va a decir quién es su sujeto. Aquí tenemos, por ejemplo, dice, la inesperada muerte de Pinzón Warlosten condujo al cierre del externado en 1895. Bueno, a lo mejor no sabemos qué quiere decir, qué es un externado, no estamos muy seguros de lo que eso quiera decir. Pero fíjense bien, si yo les pregunto a ustedes dentro de esta oración, ¿qué o quién condujo al cierre del externado? El verbo es condujo, pasado. Entonces, ¿qué condujo al cierre del externado? ¿Qué me contestarían ustedes? ¿No sabrían qué contestarme? No. Sería la muerte de Pinzón Warlosten. Eso condujo al cierre del externado. Pero todo esto, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De la inesperada, de Pinzón Warlosten o de muerte? ¿Cuál es el sustantivo aquí de mayor peso? La muerte. Así es, la palabra muerte. Ese sería el núcleo del sujeto
¿Por qué? Porque esa es la palabra. Déjenme abrir Condici para hacerles marcaciones aquí en el texto. Vamos a abrir Condici Acrobat. Rellenar y firmar. Aquí está, rellenar y firmar. Vamos a ver, vamos a ver. Ay, perdón, estoy cantando. Ay, ya me pasé. Ya me pasé. Ok, aquí estamos. Bueno, entonces, aquí tenemos la, vamos a subrayarla. Como la palabra muerte es la que nos va a dar todo el detonante de esta oración y este sería el núcleo del sujeto y este sería el núcleo del predicado, porque esta es la palabra más importante que nos va a permitir determinar la acción detonante en esta oración. Y si yo les estuviera haciendo un examen, entonces ustedes aquí ya tendrían la clave de todo. No estamos muy seguros de qué quiera decir externado. Vamos a averiguarlo en este preciso momento gracias a San Google. Está para ayudarnos en todas nuestras dudas. Externado, posgrado, pregrado. Es un grado académico por lo que veo. ¿Qué quiere decir la palabra externado? La primera definición de externado en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española es establecimiento de enseñanza donde se reciben alumnos externos. Otro significado de externado en el diccionario es el estado y régimen de vida del alumno externo. O sea que ustedes están en un externado, ¿se fijan? Porque son alumnos que no duermen en la escuela, ¿verdad? Como en otras universidades. Muy bien, entonces, ¿entendieron esto? Vamos a ver, vamos a seguir analizando estos ejercicios. Vamos a decirle adiós a nuestro maestro y vamos a continuar con nuestro libro. Bueno, entonces queda claro que el verbo es condujo. Esta acción le efectúa la muerte de Pinzón Warlosten, con lo cual tenemos localizado el sujeto. Ahora bien, para localizar el núcleo del sujeto es necesario quitar los complementos, ¿sí? El sujeto que lo acompaña para que quede una sola palabra, es decir, que el núcleo del sujeto va a ser una sola palabra. Los complementos más habituales del sujeto, ya lo vimos, es el artículo y el adjetivo y el complemento adnominal. Este complemento se trata de una característica que se le añade al sujeto mediante una preposición, como puede ser el caso de. Ajá. Y aquí vamos a analizar, miren ya con colorcitos y toda la cosa, la inesperada muerte de Pinzón Warlosten es el sujeto. Tenemos que le acompaña, tiene sus complementos, es el artículo la, el adjetivo inesperada, aquí tenemos nuestro núcleo de sujeto muerte, y un complemento adnominal, en este caso es el nombre de Pinzón Warlosten. El verbo, que sería el núcleo del predicado, es condujo. ¿Ok? Al cierre del externado, y además adelante vamos a ver los complementos del predicado. También es posible que un sujeto tenga dos núcleos. Fíjense bien aquí. El flojo y el mezquino andan dos veces el camino. Era un dicho que le gustaba mucho a mi abuela, muy cierto. Entonces aquí tenemos que el flojo sería flojo un sustantivo, mezquino otro sustantivo, acompañados de sus complementos, los artículos el, y luego tenemos el verbo andan. Por eso el verbo tiene que ser andan, porque estamos hablando de dos sujetos, chicos. Bueno, ¿está quedando claro esto o ya se me durmieron? ¿Sí me están entendiendo o están durmiendo? Sí, Bueno. Ok, entonces dice, finalmente un tercer caso es el que el núcleo no esté explícito, pero se puede deducir por el verbo conjugado. En este caso dice, ellos vienen desde muy lejos. La oración podría ser vienen desde muy lejos sin necesidad de decir ellos. ¿Por qué? Pues porque el solo hecho de tener el verbo vienen, ya sabemos que estamos hablando de un sujeto, de una tercera persona del plural. ¿Se acuerdan cuando hicimos ese ejercicio?
de primera persona del singular, primera persona del plural, que son cada uno de los pronombres. Y nuestro verbo en español así es, a esto se le llama desinencia, es decir, que tiene un cambio, una variación, dependiendo de cuál sea la persona gramatical a la que nos referimos. Bueno, ahora sí viene el momento de emoción. Me van a decir ustedes cuáles son los núcleos del sujeto y los núcleos del predicado en las siguientes oraciones. A ver, ¿quién quiere ser el primero? La oración dice, los seres humanos somos mamíferos. ¿Cuál sería el sujeto? Los seres humanos. Muy bien, entonces aquí vamos a marcarlo. Ustedes también márquenlo ahí en su libro. Los que no tengan libro, háganlo en su libreta. Los seres humanos, aquí tenemos nuestro sujeto. Vamos a ponerle acá arriba que este es el sujeto para que no nos hagamos bolas. Sujeto. Y el predicado, pues obviamente somos mamíferos, somos, ¿verdad? Aquí está. Somos mamíferos. Ay, qué fácil que hice aquí. Ay. ¿Qué hice? Me está traicionando mi DC. Ok, ¿ya lo hicieron? Ya me ganaron, ¿verdad? Es que es más fácil con el lápiz que con esta cosa. Bueno, entonces ya tenemos ahí a nuestro predicado. Le vamos a poner una P de predicado. Y ahora bien, viene la pregunta de los 64,000. ¿Cuáles son los núcleos del sujeto y cuáles son los núcleos del predicado? Si quedamos que el núcleo del sujeto es un sustantivo y el núcleo del predicado es un verbo, díganme ustedes cuáles son. De los seres humanos, ¿cuál será esa palabra que nos vamos a identificar como núcleo? Humanos. No sería Mamíferos. humano, sería... ¿Seres? No, porque ya Mamíferos. Seres. La palabra seres sería el núcleo del sujeto. ¿Por qué sería la palabra seres? Porque pueden ser seres inanimados, seres animales, seres vivos, pero aquí específicamente estamos hablando de seres humanos. Puede variar humanos, pero no va a variar seres, entonces ese es el núcleo. ¿Ok? Bueno, entonces acá en el predicado, ¿cuál sería el núcleo? Somos. Muy bien. Núcleo del predicado sería la palabra somos, porque es el verbo. Aquí es más sencillo, no hay pierde. Bueno, entonces no se me pasen del sujeto. Si estamos hablando de sujeto, pues tiene que ser el núcleo del sujeto un sustantivo y tiene que estar obviamente dentro del sujeto. Bueno, ya lo tienen, vamos a la que sigue. El pastel de María quedó delicioso. ¿Cuál sería el sujeto? A ver, díganme cuál sería el sujeto. María sería el sujeto, chicos, no el núcleo. Todavía no les he preguntado por el núcleo. ¿Cuál sería el sujeto? El pastel. El pastel. Nada más el pastel. El pastel de María. El pastel de María. Ese es el sujeto. Todo este. Y vamos a ponerle la rayita acá arriba para que no nos hagamos bolas. Vamos a poner entonces, ya lo que resta, pues no hay pierde. Ese sería el predicado. Aquí tenemos nuestro predicado y acá tenemos nuestro sujeto. Pero ahora bien, ¿cuál sería el núcleo? A ver, primero vamos a identificar el núcleo del predicado, porque dicen que de esta forma nos es más fácil identificar el núcleo del sujeto. ¿Cuál sería el núcleo del predicado? Quedó. Muy bien, ya tienen su núcleo del predicado. Ahora díganme cuál sería el núcleo del sujeto. María. A ver, ¿María quedó deliciosa? El pastel. El pastel, chicos, ¿se fijan? El núcleo del sujeto es el pastel, porque el pastel es lo que quedó delicioso. María no sabemos cómo esté, pero el pastel
pastel sí quedó delicioso, ¿ok? Bueno, vamos a lo que sigue. Dice, la Bella y la Bestia cantaron una canción al final de la película. Dividamos, ¿cuál es el sujeto? La Bella y la Bestia. Muy La Bella y la bien, la Bestia. Bella y la... Así es, muy bien, chicos. Ahora, pues obviamente el predicado sería lo que resta, todo lo que resta. Cantaron una canción al final de la película. Ese sería nuestro núcleo. Ahora díganme cuál sería el núcleo del, del predicado. ¿Cuál sería el núcleo del predicado? Cantaron una canción. Cantaron. Cantaron nada más. Ese sería el núcleo del predicado de la palabra cantaron. Y entonces díganme aquí si tenemos uno o tenemos dos núcleos. Dos núcleos. ¿Y cuáles son esos dos núcleos? La Bella y la es la Bella y el otro la Bestia. Muy bien. Bella sería un núcleo del sujeto y bestia sería el otro núcleo del sujeto. Muy bien, ya vamos mejorando. Pero nos ponen una oración que está muy difícil. ¿Cuál sería aquí el sujeto? ¿Lo pueden ver? Está muy difícil. Muy difícil. Pero ¿cuál sería el predicado? Está. Difícil. A ver, ¿cuál sería el sujeto entonces? Está. Está muy difícil. Está no puede ser un sujeto porque está es un verbo. Yo estoy, tú estás, él está. ¿Eh? Difícil Muy es el difícil. complemento. Difícil y muy difícil es el complemento del predicado. No, chicos, aquí tenemos todo esto es un predicado. Y van a decir ustedes, entonces, ¿cómo, maestra? ¿Y el sujeto dónde está o no puede haber? Claro que sí hay un sujeto, pero es un sujeto tácito o implícito. Ustedes no lo están viendo, pero lo están infiriendo. Yo no sé qué, yo nomás sé que eso está muy difícil, pero no sé qué es porque no lo estoy especificando. Sé que se trata de un sujeto de una tercera persona del singular, pero no sé de qué cosa es. ¿Es un sujeto tácito o implícito? ¿Sí? Entonces, nada más aquí escrito, yo nada más puedo ver el predicado. Puedo inferir que tiene un sujeto de una tercera persona del singular. Entonces, nada más le pondríamos aquí, tercera, del singular. No sé qué es porque la oración, está ambigua la oración. Sí, está ambigua, no me dice nada, pero lo puedo inferir. Bueno, chicos, esta es una pequeña trampita que nos ponen aquí para que no nos confiemos y no nos olvidemos de esa circunstancia que es el sujeto tácito o implícito. Bueno, vamos a continuar acá con un ejercicio que les voy a poner. A ver, acá está, página 75. Vamos a la página 75 y 76. Bueno, entonces aquí tenemos los complementos, uso de complementos. Dice que, como anunciamos antes, el predicado puede tener complementos diversos, entre los cuales están los siguientes. Un complemento directo, el complemento de objeto directo, es aquello sobre lo que recae la acción del verbo. Por ejemplo, en la oración, Juan tiene un libro de matemáticas, la acción recae sobre el libro de matemáticas, porque eso es lo que Juan tiene, ¿sí? Es un objeto directo. El sujeto realiza la acción y esta cae directamente sobre el objeto. Es fácilmente reconocible cuando se hace la pregunta ¿qué o quién? Para este caso, ¿qué tiene Juan? Ustedes preguntan qué tiene o quién tiene y entonces les va a dar la respuesta y esa respuesta es el complemento directo. Luego tenemos el indirecto. Dice que el complemento de objeto indirecto es aquello para quien se realiza la acción del verbo. Por ejemplo, en la oración, Pedro compró rosas para su madre. La acción se realiza para su madre. Se puede reconocer si se hacen las preguntas aquí o para quién más el verbo. Esta oración diríamos, ¿para quién compró? Y podemos contestar, para su madre. Este complemento lo podemos sustituir por los pronombres le o les.
Esta oración podría ser Juan le compró rosas. En vez de decir Juan compró rosas para su madre, decimos Juan le compró rosas. También eso nos da una idea de que se trata, si lo podemos hacer esta sustitución, estamos hablando de un objeto indirecto. Luego tenemos los circunstanciales, que también son muy comunes. Los complementos circunstanciales, como su nombre lo indica, precisan las circunstancias en las que ocurre la acción expresada por el verbo en la oración. Y estos pueden ser el tiempo, el lugar y el modo. Vamos a ver, puede haber más, pero vamos a ver específicamente estos tres aquí en su libro. Dice que el circunstancial, pues como su nombre lo indica, señala la locación. Por ejemplo, en la oración, olvidé tu libro en mi casa, pues ¿dónde es el lugar? Pues en mi casa, ¿verdad? ¿Dónde? Más verbo, contestamos en mi casa. Circunstancial de tiempo indica el momento en el que sucede la acción. Ayer olvidé tu libro en mi casa. Es una oración en donde aparece ayer como complemento circunstancial de tiempo, que puede ser hallado en la pregunta cuándo más verbo y podemos, como ya hemos dicho, podemos poner yo olvidé tu libro en mi casa ayer o ayer olvidé tu libro en mi casa y va a funcionar de las dos formas. Luego dice, circunstancia de modo, describe la manera en que ocurrió la acción. Este complemento puede ser formado por una frase o simplemente por un adverbio de modo que usualmente termina en mente. Tristemente, rápidamente, por ejemplo, el ladrón entró a la casa con mucho cuidado. Aquí el complemento circunstancial lo forma la frase con mucho cuidado. También podríamos decir, el ladrón entró a la casa cuidadosamente. Entonces estamos utilizando un adverbio que nos indica el modo en que el ladrón entró. ¿Cómo entró? Esa sería la pregunta, o cómo lo hizo, lo que el verbo nos indique, es la palabra cómo, y entonces al contestar ahí tenemos el complemento circunstancial de modo. El predicativo, cuando se tiene un verbo copulativo, como puede ser, parecer, simular, sus complementos pueden ser un adjetivo o una frase sustantiva. Por ejemplo, el tercer idioma más hablado en el mundo es el español, ¿sí? Entonces, aquí estamos hablando de un complemento predicativo, porque nos está predicando algo del sujeto. La criatura en la fotografía parece una araña. Bueno, entonces aquí tenemos ya la página que sigue, la actividad 7. Vamos a hacer la siguiente actividad, pero vamos a hacer una y las otras las van a hacer en su casita ustedes y las van a subir al Classroom en un espacio que les voy a abrir más tarde. Por ejemplo, dice, casi deshechos llegaron los caballeros a la última morada. Entonces, ¿cómo cambiaríamos esta estructura canónica para que quedara sujeto a una, cómo cambiaríamos esta oración a una estructura canónica? Es decir, sujeto, verbo y predicado. Aquí tenemos todo revuelto. ¿Cómo lo podríamos organizar? A ver, especulen, díganme, ¿quién podría ser el sujeto en este caso? En este Los caso, díganme. Los caballeros. Los caballeros, muy bien. Y luego... Los caballeros llegaron casi deshechos a la última morada. Ok, ahí tendrían ya la estructura. Bueno, eso van a hacer con estas 5 oraciones, las van a ordenar, mañana las revisamos, pero quiero que me las suban al Classroom. Les voy a abrir un espacio en el Classroom. Aquí se los voy a abrir para que no se me olviden de que estamos trabajando también en el Classroom, porque muchos vienen a clase, pero luego no me suben las actividades. Por ejemplo, ahorita ya hicimos la página 74, también me la van a subir en el mismo apartado. Estamos trabajando el objetivo 2.1 y les voy a poner aquí como tarea, le voy a poner páginas 74 y 76, perdón, 76. Entonces aquí les voy a poner como instrucciones sube tu página, no lleva acento porque me dice que no. No lleva acento. Sube tu página 74, que ya
realizamos en clase ejercicio 06 o 06 y también, es que ya tengo prisa, y también tu página 76. No olvides elaborar las oraciones siguiendo la estructura. Aquí dice estructura canónica. Estructura canónica. Les voy a poner aquí, es decir, sujeto, verbo y complemento. Ok, entonces aquí la van a hacer ustedes, les va a aparecer en el tema 2.1. Ya que hayan hecho sus ejercicios, los fotografían y los suben. No olviden ponerle su nombre a cada página. Les voy a poner aquí también. No olvides poner tu nombre en la parte superior de cada página, ¿ok? Y la vamos a hacer. Entonces, como siempre, todas las actividades yo no les pongo fecha, chicos. Pero ustedes saben que, por decir a alguien, pues no supo cómo hacer el ejercicio, no entendió, y lo sube, y luego ya cuando corrijamos mañana en clase, en la próxima clase, o que tengan dudas, y ya las corregimos aquí, y dicen, yo las hice todas mal, las voy a corregir, las pueden corregir, yo todavía no voy a revisar. Entonces tienen tiempo de que lo hacen y luego dicen, híjole, no, pues estaba mal. Lo corrigen, ¿ok? Tienen tiempo, ¿para qué? Pues para que a la hora que yo vaya a evaluar, pues ustedes ya las tienen todas bien y pues no hay problema, se sacan su 10, bueno, sus 10 puntos, 3 puntos, los puntos que les vaya a asignar. Bueno, chicos, ¿alguna duda? Ya me voy porque tengo otra clase. Cualquier duda me comentan allí en el Classroom, ¿ok? Porque los chicos de otro salón son bien puntuales y ya han de estar conectados. Nos vemos, hasta mañana. Chao, Hasta mañana, chao. nos vemos. Bye, bye. Adiós, maestra.